bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, con Fede Comesaña, con Ricardo Galarza. Vamos a hablar de la coyuntura política argentina y, por otro lado, de la economía y el impacto en Uruguay. Ricardo. Sí, efectivamente, y lo comentábamos esto fuera de cámaras con Fede, incluso contigo también, que el tema económico y el político electoral en el caso argentino están tan interligados que resulta prácticamente imposible separarlos uno del otro. Pero de todos modos hemos hecho el esfuerzo y aquí estamos, ¿no? En primer lugar, bueno, tal vez por los últimos números de las encuestas deberíamos haber empezado con el fenómeno Milei, ¿no? Que es este candidato outsider que más crece en Argentina, de hecho el que más crece históricamente como outsider, el que más ha crecido históricamente en Argentina, ¿no? Sobre todo por unos números últimamente que, a pesar de haber sido hasta hace poco, por los últimos meses, el candidato que individualmente más crecía en Argentina, ahora es también su agrupación. Mirá, La famosa y eso que ha tenido outsider Argentina, ¿no? Ha tenido unos cuantos, pero ninguno con esta proyección. Con esta potencia. ¿No es cierto? Y en este momento encabezando las encuestas ya. No solo digo de forma individual, sino que su agrupación, La Libertad Avanza, que no tiene ninguna estructura, comparada con el penorismo, claro, y con el PRO de Macri, no tiene nada, sin embargo, está encabezando las encuestas. Pero dicho esto, nosotros habíamos planeado un análisis convencional, oficialismo versus oposición, y empecemos por ahí. En el oficialismo, obviamente, el kirchnerismo tiene, dada la coyuntura, la crisis, digámoslo así, económica que tiene muy pocas chances de revalidar mandato en octubre, en un contexto de inflación, gran deterioro social, crisis económica, que ahora Fede va a hablar, va a profundizar un poco en el tema ese, pero se hace muy difícil tener un buen candidato y se da la paradoja, o si vos querés, el agravante, de que el único candidato más o menos potable que tienen es el ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces es más complicado aún. Claro. Se ha bajado, mejor dicho, ha renunciado a su candidatura la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con eso los pone en un brete aún mayor, porque ella, quieras que no, tiene 25% de piso. Ese es el piso de ella, está bien, tiene unos negativos de 70%, pero con el 25% de piso está empezando a hablar de una elección competitiva. Ahora, Massa tiene 4%, ahora se estima menos de 4%. Y todos los demás candidatos, el ministro del Interior, Guado de Pedro, el ex candidato Daniel Scioli, todos nos llegan a 2 puntos. El que mide mejor parece es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene 10%, pero ahí tienen el dilema de que si lo sacan a Kicillof y lo lanzan a la Nacional, entonces podrían perder, lo más seguro que pierdan, la provincia de Buenos Aires, que es el bastión electoral tradicional del kirchnerismo. Con lo cual, están en un problema, pero no tanto, porque al haber aparecido Milei, se ha partido en 3 la carrera, en una carrera que perderían porque hay una demanda de cambio y un hartazgo de los argentinos innegable, pero en ese nuevo río revuelto, si vos querés, se ha convertido en una carrera de 3. Por supuesto que también cabe la posibilidad de que salgan terceros en primera vuelta, ¿no? Con lo cual es todo un esquema muy complicado, y sobre todo para el gobierno. Y como digo, el candidato Sergio Massa depende, lo dijo según una crónica de La Nación, dijo: dependemos, o el futuro, mi futuro, dijo, depende del acuerdo con el fondo. Él quiere renovar un acuerdo con el fondo y que el Fondo Monetario Internacional, a eso me refiero, el FMI, le preste a la Argentina otros 8.000 millones de dólares aproximadamente. Se ve como algo un poco disparatado que pueda llegar a pasar, pero Fede tiene una hipótesis interesante al respecto. Bueno, vamos primero a entender en qué situación económica está parada esta coyuntura política. Porque hoy decíamos, la economía es la que va a terminar definiendo qué pasa en la próxima elección, qué pasa con las políticas económicas, además, que se van a ir configurando en lo que queda de este mandato, con ese objetivo, sobre todo sobre la mente del ministro Massa, que es, bueno, convertirme en un candidato competitivo para la próxima elección, pero entender qué hay de fondo en todo esto.
gasto. ¿Dónde está el gran tema de Argentina que en los últimos 15 años venimos diciendo es una bomba de tiempo, pero una bomba de tiempo que no explota nunca? ¿Y cuál es la configuración donde ahí también se entra a entreverar la cuestión política con la cuestión económica? Hay un pecado original en la Argentina que tiene que ver con la gestión del fisco, la gestión de los dineros públicos. Y ahí está el gran tema en Argentina. No solo gastar más de lo que se tiene, que es algo relativamente común. Uruguay, de hecho, es un país que sistemáticamente gasta más de lo que tiene. En el otro extremo tenemos Estados Unidos, que también es un país que sistemáticamente gasta más de lo que tiene, pero sin embargo no enfrenta los problemas que enfrenta Argentina. O sea que está el problema en gastar más, pero también en cómo gestionamos ese excedente de gasto los distintos países. ¿Qué resuelve Argentina en su momento? Estamos hablando de crisis de 2001-2002, decide no pagar la deuda pública. Y ante la dificultad que genera la crisis, ya ahí se bifurcan dos caminos, el argentino y el uruguayo. Uruguay acuerda con sus acreedores, mantiene su reputación intacta y logra hacer frente, e incluso después cuando viene una gestión de izquierda, el Frente Amplio, ¿qué hace? Hace aún más atractivo para los inversores poner plata en la deuda uruguaya. ¿Cómo? A través de la desdolarización, políticas macro consistentes, gestión de deuda muy profesional, y Uruguay logra ganar credibilidad. Argentina la perdió de entrada. Pero aún así, Argentina sigue gastando por encima de lo que le entra. ¿Y a qué recurre? A la emisión monetaria, a imprimir dinero, y con ese dinero lo que termina afectando son la estabilidad de precios y termina afectando la credibilidad de la moneda. ¿Qué resuelve hacer Argentina para hacer compatible esa gestión del gasto público y de la deuda con un escenario inflacionario y de pérdida del prestigio de la moneda? Bueno, cerrar los mercados de capitales, cerrar los mercados comerciales lo más posible y hacer una estrategia sumamente proteccionista que lo que hace es, bueno, es el Estado el único al cual le puedo comprar y vender dólares. Y ahí es que surge este mercado paralelo que en distintas instancias se busca desactivar, pero que en definitiva termina conviviendo con el mercado oficial al cual nadie accede. Entonces tenemos esa Argentina que lo que va haciendo es pateando los problemas de administración en administración. ¿Por qué se dice esta bomba va a explotar? Y porque lo más racional desde el punto de vista del sufrimiento social sería que esa bomba explotara en algún momento, se hiciera una corrección y un ajuste que tendría obviamente sus consecuencias a nivel social, pero que cada vez que se patea más para adelante implica un sacrificio mayor. Y eso es lo que hoy estamos viendo con, por ejemplo, niveles de pobreza de 42% y un nivel de informalidad enorme en un mercado que no da respuestas a nadie. Entonces, ¿cómo se llega a un 42% de pobreza cuando hay un desempleo de un 7% nada más? Y lo que se lleva es aumentando enormemente el costo de vida y salarios que no alcanzan a compensar ese costo de vida cada vez más alto. ¿Cuánto está la inflación ahora? Hoy estamos hablando de una inflación que por mes está en 8,4%. La de Uruguay por año. En Uruguay, 7,6% es la inflación anual. Estamos hablando de una inflación anual de 109% a mayo. O sea, es una demencia pensarlo en esos términos. Eso distorsiona todo el mercado, elimina la capacidad que puede tener el país de atraer inversiones, porque con una inflación de un 109% es muy difícil proyectar precios, además con políticas que son absolutamente inconsistentes, con políticas además de protección del mercado de capitales que hace que sea muy difícil sacar los dividendos del país hacia afuera. Entonces hay un desincentivo a la inversión que ya está muy lejos del mercado de capital y que pasa a la economía real. Y ahí hay un daño que es permanente sobre la economía y una dificultad muy grande de los gobiernos para tomar esas decisiones que hacen que, bueno, poder reencauzar el crecimiento económico, al menos en el mediano plazo. Ya nadie espera en el corto. Y choca con un sistema político que no tiene los liderazgos para decir, bueno, mira, tenemos
tenemos que hacer esto. Hay lo más parecido que había a querer encauzar una reforma de estas características era el gobierno de Macri, pero cuando asume pone por delante la gobernabilidad de corto plazo y dice, no, yo no puedo hacer una reforma estructural que dinamite todo mi capital político, vamos a ir por algo gradual, pero la gradualidad terminó socavando su base a nivel política sin dejar absolutamente nada desde el punto de vista de la solución de los problemas. Por el contrario, cambió de acreedor, en vez de emitir tanto a nivel, bueno, acudió al Fondo Monetario, pero en definitiva los problemas persisten, se agudizan de administración en administración y hoy desde el punto de vista político no se ve un liderazgo que sea capaz de hacer frente a estos problemas. Exacto, el otro día lo resumías muy bien cuando dijiste hay que hacer desde hace mucho tiempo ciertas reformas, un plan de estabilización económica y demás, y decías, bueno, los gobiernos kirchneristas no lo quisieron hacer por el costo político, y después el gobierno de Macri no tenía la base social para hacerlo y todos siguieron pateando, y así es como hemos desembocado acá, ¿no es cierto? Desde el punto de vista político, bueno, ya analizamos el caso del oficialismo, que la tiene muy difícil, y después en la oposición se da algo muy interesante, porque es que por primera vez en mucho tiempo se dividen las aguas para enfrentar al oficialismo. Como dije, en algún punto lo beneficia al kirchnerismo el hecho de que haya nacido la figura de Milei y que tenga todo este arrastre, esta convocatoria. Y por el otro lado se da una interna en la principal coalición opositora, que es Juntos por el Cambio, que es el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich. ¿Qué pasa allí? Él es un moderado, digamos, ¿no? Y ella es una carta de los duros, como diríamos, ¿no? Una postura más de extrema, digamos, ¿no? Que se asemeja más a la de Milei. Más liberal. Liberal. Conservadora, diría yo, Conservadora. ¿no? Liberal conservadora. Liberal conservadora. Y porque ahora después vamos a hablar del tema liberales y Milei y todo, y lo liberal guión conservador. Pero en cualquier caso, si vos lo querés definir en términos, yo en una columna dije, lo titulé, me acuerdo, Sin lugar para los débiles, haciéndole un guiño a la novela de McCarthy, de Cormac McCarthy, ¿no? Que es No Country for Old Men, que es que esta idea de que la política es algo tan salvaje de que no admite los tibios, como se llama, ¿no? O sea, es como se les dice peyorativamente a estos candidatos moderados, como Rodríguez Larreta, por ejemplo, que son más dialoguistas, tienen una postura más contemporizadora, pero la grieta en Argentina está tan pronunciada que no da para eso. Fíjate vos, que están empatados, supuestamente, aunque ella tiene una delantera mínima adentro de la interna, ¿no? Bullrich y Larreta. Milei supuestamente, como es también radical, le saca votos a ella. O sea que en ese segmento del electorado que va a definir al presidente hay una demanda no solo de cambio, sino que además de una postura de dureza, de una postura más de extrema, ¿no es cierto? O sea que es una especie de crisis de los moderados, como todo el mundo, ¿no? Como lo vimos en Chile, como lo vimos en Colombia, que es la desaparición prácticamente, o el desvanecimiento, pongámoslo así, del centro político, ¿no? Esto se da en Argentina también. Entonces, va a estar interesante que lo que pase en la primaria de Juntos por el Cambio, porque ahí puede ganar o Larreta o Bullrich. Si gana ella, va a ir después a disputarse los votos, esos votos con Milei, y vamos a ver quién es que pasa a segunda vuelta con el kirchnerismo o si pasan esos dos. Y es difícil para los kirchneristas tener que optar después, ¿no? Claro, después, ¿a quién votar después? ¿A quién vota? Aunque es increíble que Milei se lleva los votos de los ex-troscos y de los más radicales. Claro que es un fenómeno de la juventud también, ¿no es cierto? Porque como tiene esta condición, ya vamos a hablar de que candidato rockstar, ¿no? De que viene a patear el tablero, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco lo que quieren muchos argentinos y lo que el hartazgo les está indicando. Y lo otro es el tema de la dolarización, que Fede profundizará, que a mi entender es una locura plantear en un país como Argentina una dolarización, pero... Que es una de las banderas de Milei. Que es la gran bandera de Milei, pero al margen de eso, empieza a crecer, y por eso es que crece tanto,
no solo ya en las capas medias, en clase media y media alta, sino en la clase media y media baja. O sea, el laburante, sea empleado o comerciante, ya empieza a cosechar, digamos, Milei esas preferencias. Y claro, para esos sectores, Gabriel, Federico, deprimidos por la propia depreciación del peso, hablarles de dolarizar es una panacea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí también recoge votos Milei. Y esos fenómenos, ¿no? O populistas o outsiders, Sí, ¿no? es populista de derecha. Populista de derecha, ¿no? Crecen en un caldo de cultivo social por un lado, pero que también va en lo político, ¿no? Cuando vos no tenés opciones, cuando las opciones un año tras otro año ha sido un fracaso, y han ido de la mano, como dicen ustedes, de este caldo de cultivo de 40% de pobres, ¿no? Es que es una Argentina que nosotros, de la Argentina que nosotros conocimos, todos nosotros, los que estamos todos en este estudio, conocimos una Argentina. No es con 40% de pobres, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que este es otro país. Estamos ante otro país. Y por eso estos candidatos tan particulares, me acuerdo cuando le preguntaron, cuando ya era gobierno, la coalición de gobierno, le preguntaron a Sanguinetti por Bolsonaro, entonces decía un candidato muy particular, ¿no? Pero eso es un loco, ¿no? Bueno, este es un candidato muy particular. Sí. Bolsonaro es un estadista. Es que no hay manera de entender esto si no se entiende ese concepto, esa metáfora de esa bomba de tiempo que se fue postergando, claro. Pero a su paso la bomba de tiempo y se posterga, pero se posterga a un costo muy grande, claro, que claro. Es si el Estado no procesa las reformas que hacen falta para desactivarlas, el mercado se va a encargar de ir procesando eso, y el mercado es nefasto a la hora de procesar los ajustes. Acá tenemos gobiernos que, por más que hablemos incluso de Juntos por el Cambio, son gobiernos que tienen una tolerancia muy grande al estatismo y a las medidas de protección y demás, que ya están convalidadas desde el punto de vista social. Pero aún así implica medidas estatistas que niegan una parte de la realidad, que es esta bomba que se va corriendo. Y entonces ahí el único que está procesando el ajuste es el mercado. Y lo procesa a nivel, a nivel laboral. Bueno, no se puede reducir porque tiene un costo enorme y trabas enormes para reducir la cantidad de puestos de trabajo de las empresas. Y bueno, lo que termina pasando es precarización del salario, no creación de nuevos empleos o empleos que se podrían crear dentro del país terminan creándose fuera. Ese tipo de cosas, lo que es en un esquema de inflación de 109% anual, y bueno, rápidamente termina destrozando el tejido social, que no alcanza a ser compensado con toda una dinámica de planes sociales que hay de contención, que al final del día terminan incluso afectando la propia cultura del trabajo y capacidad de generar un entramado que sea atractivo para la inversión y para la producción en general. No olvidemos, Fede, que en la década de los 90 llegamos a tener un 120% de inflación acá, ¿no? Pero claro, hay un sistema de partidos que es sólido, ¿no? Hay una institucionalidad que tiene otra historia. Y por ahí viene lo que decía Fede, no solo el tejido social, es más el tejido político lo que se rompe, porque como bien dijiste la otra vuelta fuera de cámaras, se da una situación muy particular, que es que, primero, la irrelevancia de los partidos, el peronismo y el viejo radicalismo no resuelven este problema, ¿no es cierto? Se está resolviendo por otro lado, con outsiders, con candidatos nuevos, con nuevos partidos. E incluso los partidos más nuevos, o sea, estas agrupaciones, estas dos grandes columnas que son el Frente de Todos en el kirchnerismo y Juntos por el Cambio en el macrismo, tampoco, porque Milei viene por afuera de eso. Entonces, el sistema de partidos también se ve desbordado por esto. Entonces, hay también una horadación, digamos, no solo del tejido social, sino además del tejido político, con lo cual ya tenés dos problemas grandes. Si a eso le sumás la crisis económica, pues estamos en un país con una perspectiva bastante complicada y donde no se ve en la oferta electoral realmente, salvo, y no quiero decir que le tenga simpatía ni nada, salvo que surja un moderado y eso se puede traducir solo en Rodríguez Larreta,
no se ve otro que pueda realmente llevar esto a buen puerto, ¿no? Yo lo de Bullrich lo veo un poco nebuloso, ¿no? Por sus propuestas, y ni hablar de Milei, ¿no? Dolarización, porte de arma, voucher escolar, un sinfín, una batería de propuestas que parecen más bien para una utopía de otro académica, y ni siquiera eso, diría yo, de café más bien. Pseudocientífica. Pseudocientífica, exactamente. Claro, pero está más cerca, digamos, de las propuestas de Milei que de la otra día. A eso me refería, a Milei, porque Milei tiene esta ideología detrás de él, que es el libertarianismo, digamos, lo hemos hablado, el anarcocapitalismo, aunque suena rarísimo, pero es así, es esta idea de que privatizar prácticamente todo, porque en el paraíso anarcocapitalista está todo privatizado, hasta la policía. Imagínate vos, hablaba recién el señor de Israel de que, no, el agua, escúchame, la tiene que manejar el Estado, decía, un experto decía, ¿no? Imagínate con Milei cómo sería eso. Entonces, estamos ante una situación muy complicada, con un candidato que crece y crece con una idea, con unas ideas bastante disparatadas. Es el negacionismo del Estado, ¿no? Y un negacionismo que es, como decíamos, pseudocientífico. Pensamiento mágico casi. Él intenta sostenerlo desde algunos autores y demás, pero en realidad estamos hablando de, al extremo que él lo lleva, pseudociencia. Y donde hay una imagen que usa el periodista e historiador Carlos Pagni, sí, en Argentina, que él dice, la gente hoy repite el discurso de Milei como nosotros de chico cantábamos las canciones de los Rolling Stones. Es decir, no entendíamos nada de lo que decían, pero las podíamos repetir y nos salía casi igualita la canción, y nos encantaba la estética que tenían y la actitud que tenían. Porque lo que hoy está votando el electorado, incluso un electorado de muy bajos recursos, que si se cumple el 5% del programa de Milei, va a estar peor de lo que hoy está, y peor de lo que le prometen los distintos candidatos, pero lo que quiere es eso, es la venganza contra el sistema político, el identificar al sistema político, a unos y a otros, como culpables de una situación que hoy está viviendo, como culpables en definitiva de haberle prometido cosas que después no pudieron cumplir. Y ahí está la naturaleza, digamos, o el arraigo que está teniendo este movimiento, que no importa lo que diga, lo que importa es cómo lo dice, con qué actitud lo dice, y la estética, y después lo que viene atrás. Somos unos pocos los que lo analizamos tanto de este lado como del otro lado del charco, y ahí es que vienen preocupaciones, porque las preocupaciones no están solo desde el punto de vista más del que lo ve de afuera, sino incluso del propio empresariado, que dice, si se llega a aplicar esto es inviable, y ahí capaz que hay una distinción entre algunos líderes más populistas de derecha que lo que parecen ser es aprovechar ese discurso que tiene cabida dentro de la población, aprovechar ese malestar social para instalarse y después, bueno, terminar moderando un poco la cuestión, como hicieron Trump, como hizo Bolsonaro. Pero en este caso, lo que tenés del otro lado es un tipo que tiene una actitud que capaz que hasta él se lo cree, ese discurso, y capaz que no se modera tanto cuando asuma. Y esa es una preocupación que hoy comparte buena parte de ese empresariado, que dice, bueno, capaz que con esto terminamos para peor. Claro. A propósito del tema ese, de las alegorías con el rock, que no se agotan nunca en la figura de Milei, está también, aparte de eso que decía Pañi, que es muy interesante, está también el tema de que, viste que él siempre critica a los keynesianos. Los keynesianos son liberales también, pero obviamente viene de John Maynard Keynes, y son unos liberales que están más por la intervención del Estado en algunas áreas críticas y estratégicas de gobierno, ¿no es cierto? Son más propensos al gasto del Estado. Bueno, para eso Milei es el demonio. Eso para Milei, digo, es el demonio. Los keynesianos siempre están criticando a los keynesianos. No mucha gente entiende qué son los keynesianos, pero todos sus seguidores critican a los keynesianos y los son comunistas. Claro, son prácticamente comunistas, pero es que keynesiano es peor en este momento. Entonces, a mí me viene a la mente, y haciendo la alegoría con el rock, a los fanáticos, ¿vos te acordás del Indio Solari cuando hablaban de Soda Stereo? O sea, era una banda blanda, mainstream, era tibia,
¿No es cierto? Entonces, prácticamente hay mucho de eso y en Argentina hay todo este tema del fanatismo, entonces se asocia mucho, aparte del physique du rôle de él mismo, del propio Milei con las camperas de cuero, él mismo parece un rockero, más allá que no sé si toca la guitarra, creo que no, pero te digo, es una especie, si lo ves entrando el otro día a la Feria del Libro y saltando así, realmente un fenómeno de masas y de fanatismo, así lo veo yo. Y no tenemos muchas herramientas, Fede, para combatir eso, digamos, los problemas que tenemos en la frontera. No, porque tenemos, por un lado, una Argentina que, más allá de lo que pasa en Uruguay, que el tipo de cambio, como habíamos analizado en otras oportunidades, el tipo de cambio en Uruguay está más bajo de lo que indican sus propios fundamentos. Eso en realidad nos complica no solo con la Argentina, sino con el resto del mundo, sino que además Argentina de por sí se ha abaratado mucho como consecuencia de este conjunto esquizofrénico de medidas que lo que buscan es patear la pelota para adelante. Entonces, ante ese escenario, Uruguay no tiene mucho que hacer porque no puede atarse a los vaivenes de un país que tiene estas características, esta inestabilidad y que está enquistado entre lo que pasa en un mundo donde realmente Uruguay se juega el partido. Entonces, ahí no tenemos mucho para hacer. Lo que sí vamos a tener la posibilidad es de ir previendo qué es lo que pasa en esa coyuntura y ver su evolución. Ahora, en el corto plazo, lo que queda para mirar es sobre todo la suerte que corra o no el ministro de Economía en lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional que le permita seguir comprando tiempo. Y eso que parece una locura, decir, bueno, un ministro kirchnerista o de peronista que intenta profundizar un acuerdo que fue demonizado por su propio partido con el Fondo Monetario Internacional. Y un Fondo Monetario Internacional que es consciente de todo esto que hablamos, de cómo el costo social va aumentando conforme se patea la pelota para adelante, que le siga prestando a Argentina. Y ahí hay que entender esa relación loca que hay entre Argentina y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario se jugó su capital político en Argentina y no puede ver que hoy Argentina caiga en default, porque eso implicaría un costo muy grande para el propio organismo. Entonces ahí el organismo está atado a lo que pasa. Y lo que plantea Massa, que también es un tipo de centro, le dice, mirá, yo lo que traigo para aportarte es ayúdame a ganar las próximas elecciones, dame un poquito de estabilidad y dame un poquito de tiempo para las próximas elecciones, que yo te prometo que en mi mandato sí voy a hacer lo que hay que hacer. Y te agrego un factor. ¿Y por qué yo y no la oposición? Porque la oposición no tiene la base social para poder explicarle y decirle, claro, mirá que esto hay que hacer para arreglar las cosas. La oposición no lo va a poder hacer, dice. Claro. Yo sí lo puedo hacer. Y te agrego un factor a eso, que es el geopolítico. En esta rivalidad China-Estados Unidos, Brasil ya vio Washington que no sabe por dónde agarrarlo. Con Alberto Fernández tenían el mismo problema, pero con Massa no tienen ese problema. Entonces, Massa tiene buenas relaciones en Washington y en Wall Street, y entonces puede ser, como dice Fede, que por ahí esté la clave de un rescate de Argentina, y ahí veremos qué es lo que puede pasar. Capaz que mejoran las posibilidades de Massa. Vamos a ver. Seguramente, si Argentina logra acordar con el fondo y el fondo le permite tiempo extra, lo que va a pasar es que esta falta de confianza en los mercados financieros, olvídate que se soluciona, pero sí puede solucionarse la falta de confianza en el mercado cambiario, la falta de confianza, y por ahí eso puede ayudar a empezar a bajar la inflación, moderarse el dólar blue, y claro, por ahí le da cierta carta para mostrar a Massa, miren cómo yo pude desactivar esto y por lo tanto ganarle cierta credibilidad de cada futuro. Más enarbolando el fantasma Milei que anda en la vuelta y decir, bueno, yo puedo ser el candidato que... entonces, todo eso que parece una locura, en realidad tiene su racionalidad cuando uno relaciona lo económico con lo político, en un caso que está complicadísimo. Muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.